Murió en su casa esperando una ambulancia. Ramón Montaño, un hombre de 57 años, falleció según sus familiares, esperando la atención médica de la Secretaría de Salud. Ya no había nada que hacer. Si ellos hubieran mandado la ambulancia, no se hubiera muerto. Esa es una negligencia médica. Ayer a las 7 de la noche su hermana observó que su familiar se estaba quedando sin respiración. Fue allí donde llamó a la línea única de emergencias para pedir ayuda. Yo le dije que él se había trasbocado, pero que estaba como asfixiado, que por favor me mandaran una ambulancia. Y la ambulancia nunca llegó. Dice ella que una hora después le devolvieron la llamada, pero no con buenas noticias, ya que no había una ambulancia disponible en Bogotá. Como a la 1:30 me llamaron de allá de secretaria y me dijeron, señora, no hay ambulancia, si quiere arrimar al hospital de Kennedy. Le dije, pues que les discapacita. Ah, no sabemos, y me colgaron. Y mi hermano se murió. 3 horas después, Ramón falleció en su habitación, sin tener la ayuda médica que buscaron sus familiares. Porque la ambulancia nunca llegó. Y ahorita casi llamaron y les dije que eso era lo que esperaban, que los iba a denunciar. ¿Qué le dijeron en la secretaría después de eso? Nada, se quedaron callados. Todo esto ocurrió en medio de la controversia por la salida de varias ambulancias que servían al distrito. Ahora, esta familia espera una respuesta clara de la Secretaría Distrital de Salud. Una metáfora que usó hoy el ministro de Salud para explicar por qué no alcanzan los recursos para ese sector generó polémica. Aquí les contamos la historia. Esta fue la metáfora que usó hoy el ministro de Salud sobre la autorregulación en la industria farmacéutica y la sobreexplotación de recursos que, según él, tiene el sistema. Todos hacemos la vaca para pagar por el restaurante y cada uno mira el menú y todos pedimos langosta. La plata no va a alcanzar y a nadie le huele el bolsillo. No hay capacidad de autorrestringirse. Las palabras del ministro ofendieron a varios pacientes. Es un irrespeto contra la ciudadanía decir que los colombianos somos los que tenemos el sistema de salud en quiebra y que no es viable porque lo sobreutilizamos, porque abusamos del sistema. Pero ¿qué opinan familiares y pacientes del Hospital Santa Clara? Uno de los puntos más críticos para la prestación de servicios de salud en Bogotá. Ellos equivalen la palabra autorregularse con la posibilidad de aguantarse. Significa entonces que no debe utilizar los derechos de acuerdo a las necesidades de cada usuario, sino que debe aguantar de acuerdo a las condiciones que ellos pretenden imponer. Es falso que uno se enferme o que uno no propicie para el cuidado. Mientras tanto, los servicios de salud continúan sin dar abasto con los pacientes que deben esperar largas horas para poder recibir atención médica. El viernes 29 de abril, el alcalde Peñalosa y su equipo de gobierno presentaron al Consejo de Bogotá el proyecto de Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019. Allí, en el artículo 128, se habla de facultades para vender la participación del distrito dentro de las acciones de la empresa de teléfonos de Bogotá. Yo quiero decirle a la ciudadanía que la privatización de la ETB no es improvisada. Este es un plan macabro muy bien estructurado por Peñalosa, que se inició con sus declaraciones una vez fue electo alcalde en octubre del año anterior. Reiteró esas declaraciones en diciembre. Habló en el Consejo el 1 de enero diciendo que había que privatizar la ETB para poder construir colegios. Le fijó arbitrariamente e irresponsablemente un precio a esa privatización. Nombró a Jorge Castellanos como gerente, el mismo que privatizó Bancafé y que ha hecho de la privatización y del credo neoliberal su modus vivendi, y han metido en una campaña los principales medios de comunicación tratando de convencer a la ciudadanía que la ETB es atrasada, que es ineficiente y que produce pérdidas a la ciudad. Nada de esto es cierto y por ello vale la pena recordar algunos asuntos y poner de nuevo sobre el tapete algunas cifras de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá.
No es la primera vez que se intenta privatizar la ETB. Ya lo intentó Peñalosa en su primer gobierno, ya lo intentó Mockus, no lo lograron, pero sí intentaron marchitarla para que la ETB bajara de precio. Afortunadamente la ETB sobrevivió a este cerco aniquilador que le tendieron desde su propio dueño, es decir, desde las alcaldías de Bogotá. No obstante, la ETB salió adelante y al finalizar el cuatrienio de la Bogotá humana, hay unas cifras que son irrefutables. Por ejemplo, el valor de la acción en bolsa de la ETB creció en 4 años su valor en 60%. La ETB invirtió casi 2 billones de pesos en el programa de reemplazar las redes de cobre por fibra óptica para servir 1.250.000 hogares de Bogotá y ofrece velocidades de internet que nadie, y mucho menos las empresas privadas de internet, pueden ofrecer a los usuarios. Ofrece productos tecnológicos de alta generación, tiene televisión interactiva digital, tiene móviles 4G, tiene data center, tiene presencia comercial en 15 departamentos y tiene servicios de fibra óptica para 600 grandes clientes corporativos. La ETB es una empresa eficiente, así su gerente diga lo contrario, muy distinta al mueble viejo que la administración Peñalosa quiere publicitar. El gerente ha dicho a los 4 vientos que la empresa ha dado pérdidas en los 2 últimos ejercicios contables. Esto no es cierto. Esto corresponde a un maquillaje de los balances para mostrar cifras negativas, recurriendo a 2 figuras. La primera, aplicando las normas contables NIF, que aún no están vigentes, ya que la DIAN no las acepta para efectos de tributación, para efectos de cobrar impuestos. Los impuestos de las empresas colombianas se siguen pagando por el viejo método contable tradicional. Y en segundo lugar, Castellanos pretende ocultar que hay un fallo judicial ya inapelable por el cual el monopolio Claro debe cancelar a la ETB 250.000 millones de pesos por un viejo pleito que ha suscitado múltiples controversias. Castellanos debía dedicar sus esfuerzos, en vez de demeritar a su propia empresa, a iniciar acciones eficaces de cobro para que la multinacional le pague a la ETB y le pague a los bogotanos lo que adeuda. Además, la Administración de Impuestos Nacionales tiene que devolver 150.000 millones de pesos a la ETB. Ya hay una resolución en firme sobre el tema y 150.000 más 250.000 que debe Claro son 400.000 millones de pesos que deben incluirse en los balances de la ETB y Castellanos se ha negado sistemáticamente a hacerlo. Claro, la privatización de la ETB se pone en contradicción con la posibilidad de construir colegios y de construir hospitales, tratando de sensibilizar la opinión bogotana. Pero hoy, la Bogotá que existe es diferente a la Bogotá que gobernó Peñalosa hace años. Aquí hay redes sociales, aquí hay estudiosos del tema, aquí hay defensores de lo público que no van a permitir que por hacer fabulosos negocios se venda la gallina de huevos de oro del Distrito Capital. ETB, señor Peñalosa, no se vende. ETB se defiende porque es una empresa pública eficiente que da renta y dividendos a los bogotanos, que con el producido de la ETB y de las empresas del distrito, los contribuyentes pueden pagar menos impuestos a la Bogotá, porque la rentabilidad de esas empresas va hacia la inversión social, va al presupuesto general de Bogotá y ayuda a aliviar la carga de los contribuyentes. Reitero, señor Peñalosa, ETB no se vende. ETB lo vamos a defender los bogotanos, las bogotanas y el país entero, porque es patrimonio público. Llamo a la ciudadanía, llamo a las organizaciones sindicales,
a las organizaciones sociales, a los demócratas de Bogotá y de Colombia, que impidamos que se culmine esta tropelía contra lo público para beneficiar exclusivamente al capital privado, no a la venta de la ETB. Gracias, señor presidente. Este proyecto con el que se crea la empresa Metro no se puede desligar del proyecto Metro y del Metro especialmente que pretende construir el alcalde Enrique Peñalosa. O sea, esta empresa no es para cualquier metro, es para el metro que está proponiendo el alcalde Peñalosa, y como lo he señalado ya varias veces, pero especialmente en el primer debate de este proyecto, pues nosotros no le podemos tirar un cheque en blanco al doctor Peñalosa, porque se ha demostrado la cantidad de improvisaciones con la que está promoviendo este proyecto. Recordemos que el metro elevado del doctor Peñalosa no tiene estudios, doctor Bocarejo, no tiene estudios, ahora lo voy a detallar con más cuidado. Pero además es un metro que yo le he llamado un metrico. El secretario Bocarejo planteaba que ya no hay que plantear la discusión o el falso debate entre si el metro debe ser alimentador de Transmilenio, Transmilenio alimentador del metro. A mí eso me parece absurdo porque ese es el debate de fondo, doctor Bocarejo. En los estudios que ustedes acaban de contratar, señalan una cosa que quiero llamar la atención. Ustedes señalan que el consultor debe definir si por el corredor oriental se debe construir metro o es suficiente con Transmilenio, y especialmente con la troncal que están planteando por la séptima. Ahí viene el debate de fondo otra vez, metro o Transmilenio. Y ustedes no pueden despachar esa discusión diciendo que eso es un falso debate, porque ese es un punto medular de la discusión. Pero para ajustarme al tiempo quiero dedicar estos minutos al tema del contenido exacto del proyecto. Yo empiezo por rechazar de manera categórica la manera tramposa, y lo digo con toda claridad, la manera tramposa como el secretario de Movilidad, el futuro gerente del metro y la secretaria de Hacienda están tramitando este proyecto de manera tramposa y abusiva. Es que recuerden, colegas, el King Kong que encontramos en el proyecto en el primer debate, el orangután. Se establecía o se incluyó un artículo que le permitía al alcalde Peñalosa implementar la sobretasa en los parqueaderos y los cobros por congestión sin necesidad de la aprobación del Consejo. Y eso nos dimos cuenta al último minuto, afortunadamente nos dimos cuenta y logramos modificar ese artículo. Eso es un verdadero King Kong, y repito que esa es una de las expresiones de la manera tramposa como la que se viene tramitando este proyecto. Pero lo de las vigencias futuras sí ya es el colmo. Porque es que es precisa la ley en señalar, y aquí lo han repetido todos los concejales, que para aprobar las vigencias futuras es necesario que el proyecto cuente con estudios técnicos, y no cualquier estudio técnico, no, con estudios técnicos de ingeniería de detalle, señala la ley y el decreto con toda claridad, y este proyecto del metro elevado no tiene esos estudios. No lo digo yo, no lo dice el Polo Democrático Alternativo, lo dice el gerente, doctora María Victoria, el gerente del proyecto también lo dice. En una entrevista de RCN Radio del 4 de abril de este mes, hace 20 días, dijo: aún no sabemos cuánto costarán los estudios del metro elevado, todavía no los tenemos completos, porque aún no sabemos cuál va a ser el trazado, no saben cuál va a ser el trazado, por donde va a pasar el metro, por el centro de la ciudad, para que cuando la obra comience se pueda ejecutar. Y cuando uno lee
el objeto del estudio que acaban de contratar con Sistra, pues es evidente que no saben exactamente cómo va a ser ese proyecto. Y doctor Bocarejo, usted no se puede parar acá e inducir al error a esta plenaria, porque es evidente que los nuevos estudios que ustedes están contratando no son para ajustar los que hay actualmente, no son para optimizar el actual proyecto, es para un proyecto completamente nuevo. ¿O usted me va a decir que el hecho de que se cambie a subterráneo o elevado es un asunto menor? ¿O usted me va a decir que ya están diseñadas las estaciones del metro elevado como lo propuso el gerente del metro, que son como una especie de edificios donde que hay que comprar ya 5 manzanas para construir las estaciones? ¿O ustedes se pueden parar acá a decirnos que ya tienen definidos los costos aproximados del proyecto? ¿O nos pueden decir cuáles van a ser los impactos urbanos de ese metro elevado? No lo pueden decir porque precisamente eso es lo que contrataron con Sistra. No le falten la verdad a la ciudad y a este consejo, porque uno lee ese contrato, los anexos técnicos y queda clarísimo que están a años luz de lo que exige la ley para aprobar esas vigencias futuras. Es más, nos dice el doctor Bocarejo acá, tranquilos que aquí solamente vamos a ajustar el proyecto, a actualizar algunas cosas. Y uno se ponía a ver, y en lo que me respondió el doctor Bocarejo hace unas semanas, me dice que faltan 5 estudios. Faltan 5 estudios, aquí nos dice que ya están listos los estudios. Falta un estudio conceptual que fue el que acabaron de contratar con Sistra. Falta el estudio de ingeniería básica para el tramo 1. Falta el estudio de estructuración para el tramo 1. Falta el estudio de ingeniería básica para el tramo 2. Y falta el estudio estructural para el tramo 2. Fue lo que me contestó y lo tengo en 2 derechos de petición que me contestó el doctor Bocarejo y lo tengo por escrito. Y son capaces de pararse acá en este consejo a decir que ya están listos los estudios y que los estudios anteriores simplemente los van a ajustar, que solamente es una optimización del proyecto. No, me parece descarado y repito la palabra, tramposo, la forma como está presidiendo la administración y están llevando a que este consejo incurra en un error gravísimo. Pero si ustedes insisten en este absurdo, les quiero decir que se están metiendo a un autogol, porque si se aprueban las vigencias futuras hoy en esta plenaria, esas vigencias solo servirían para financiar el metro subterráneo. Si llegan a coger un peso de esas vigencias futuras para financiar el metro elevado, se meterían en un grave problema de implicaciones incluso penales, porque hay una grave desviación de esos recursos. Yo sí les diría a los concejales y a los colegas de la coalición de gobierno que si insisten en eso, dejen claridad en su explicación del voto que lo que están votando son vigencias futuras para el metro que tiene estudios, o sea, para el metro subterráneo. Y finalmente resalto esto. Ese proyecto tiene cosas muy malas, pero una de las peores es que promueve la privatización. Nos dicen, no, va a ser 100% pública la empresa, pero resaltan en sus funciones que parte de los contratos que podrán suscribir serán los de concesión y las alianzas público-privadas. Y yo vuelvo al tema de los estudios. El estudio de sumatoria rechazó la idea de que el metro se haga por APP y rechazó también la opción de que las estaciones se hagan por APP. Entonces, si los estudios dicen una cosa, ¿por qué ustedes están procediendo de una forma distinta a lo que señalan los estudios? Inaceptable cómo se está tramitando este proyecto. Muy grave que se pretende inducir en error a este consejo y que se continúe promoviendo un proyecto improvisado a punta de faltar gravemente a la verdad. Grave eso, doctor Bocarejo. Como lo dijo el doctor Juan Carlos Flores, no es el mismo Bocarejo del año pasado que nos decía que los estudios del metro subterráneo estaban listos, que estaban bien hechos, pero este año, cuando se pone la camiseta de la administración, comienza a contradecirse plenamente con lo que hace meses planteaba. Muchas gracias, señor presidente.